Te damos la bienvenida a Mente Turística, el podcast donde aprendes a aplicar habilidades psicosociales en el entorno turístico. Yo soy Carla Galván. Y yo soy Ernesto de la Garza. Cada miércoles puedes escucharnos en Spotify o en la plataforma de tu preferencia. Y bueno, Carla, ya estamos en el episodio número 20, ¿verdad? Sí, qué gusto estar en el episodio 20. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes cada semana y siempre tratamos de cambiar los temas. Si nos pueden dejar sus comentarios sobre qué temas les gustan más. Ahora estamos un poquito más con temática turística y pues hoy especialmente hablando sobre la identidad cultural, que era el tema que les habíamos prometido desde la semana pasada. Así es. Y bueno, en este caso, este título es ¿Por qué preservar la identidad cultural de un destino turístico? Así es. Y bueno, para empezar, pues es importante definir qué es la identidad cultural. Y la identidad cultural, pues es un conjunto de manifestaciones psico y socioculturales, que pueden ser creencias, tradiciones, símbolos, costumbres, Ujú. valores, todo eso que le da sentido de pertenencia a una comunidad. Y pues esto lo determina el lugar donde naces, pero también la cultura que recibes, las influencias que tienes. Ujú. Exactamente. Y bueno, Así es. la importancia para para el equilibrio personal viene siendo la identidad cultural, porque, bueno, esta le da seguridad a la persona, le cultiva, le afina, le protege. El individuo suele identificarse no solo con varios grupos sociales, sino también con un ambiente cultural particular, ya sea un paisaje, un lugar que le hace sentir en casa, música tradicional, las mismas tradiciones, comida, fiestas, pero es muy importante dejar claro que no es algo de la canción del momento o la comida que se me ocurrió hacer ahorita. Eso es parte de la cultura personal, pero realmente la identidad tiene mucho más historia que eso. Son cuestiones que han estado a través de los siglos, de generación en generación, pasándose a unas y otras personas, y es lo que está haciendo que se genere esta identidad. Esto que hace que una persona se sienta parte de algo, esto que hace que tenga estos valores, estos principios, esta visión de sí mismos, y esto se lo da una identidad a la persona. Eso es muy importante, ¿verdad, Carla? Sí, así es. Pues la cultura la podemos transmitir de diferentes maneras. Puede ser por la música o diferentes expresiones artísticas, puede ser incluso alguna pintura, alguna obra de arte o hasta esos murales que encontramos Ujú, en las calles, ¿no? Como el street art. Y ujú, también las tradiciones, la gastronomía, las fiestas, todo esto se puede ujú. transmitir de diferentes maneras. Así es, todo esto es parte de una cultura, pero también existe un fenómeno llamado desculturización, que es la pérdida propia de la identidad cultural. Y pues muchas veces ocurre cuando una cultura adopta rasgos de otra, porque lo considera como una sociedad dominante. Se suprimen los propios modelos culturales. ¿Eso lo has visto en alguna ocasión o en algún momento, en algún destino, Carla? Ajá. Sí, claro, pues ahora con la globalización vemos que hay muchas empresas que están en diferentes lugares. Vas a diferentes países, continentes y ves la misma Ujú, empresa que está vendiendo lo mismo en diferentes lugares, con ciertas adaptaciones al mercado local, pero en realidad pues están vendiendo ujú, cosas que no son de ahí. Y el problema de esto es que se despersonaliza el destino. Y ujú, entonces, pues se va perdiendo la identidad que parece como que, bueno, no, solo es un comercio, pero después es otro comercio y después las mismas personas locales empiezan a frecuentar estos lugares y bueno, no es que esté mal, pero si se llega a un extremo, pues sí, van a inclusive ujú, a negar sus propios orígenes, van a tratar de alinearse a esa otra cultura. Y ujú, usualmente, pues sí, como comentas, estos rasgos son adoptados de otra sociedad que es más dominante. Digamos, ujú. la otro país que tenga mayor influencia, tanto económica, pero también puede ser, pues, simplemente porque, lo ves como un país que tiene mucho poder o mucha influencia en general en el mundo. Ujú. Así Ujú. es, y bueno, uno va dejando de lado o pensando que
sus valores, su cultura, sus tradiciones, su comida, sus fiestas, su música folclórica tradicional, es mucho menos importante, la demeritan y empiezan a verlo como algo que, pues, hasta un motivo de vergüenza, ¿no? Hay una despersonalización y negación de los orígenes, incluso, ¿no? O sea, Ajá. el hecho de que me vean como una persona muy a lo mejor autóctona de ese lugar, van a pensar que soy una persona ignorante, tonta, que no estoy actualizada, etcétera, etcétera, cuando en realidad es todo un orgullo y es importante que lo vean así y que también los proveedores de los servicios turísticos hagan ver a la sociedad que esto es parte de esa situación exótica que quieren ver diferente a lo suyo y además lo están viendo como es en el día a día. Ajá, y Entonces, especialmente los prestadores de servicios turísticos, pues tenemos que conocer bien nuestra identidad local, pero a veces pasa claro. y es muy frecuente que pues estamos yendo a diferentes lugares y a lo mejor nosotros somos de una región y ahora estamos viviendo, trabajando en otra región y ese es Ujú, pues es una cuestión que hay que pensar bien, o sea, estar muy seguros de nuestra propia identidad, pero también conocer con detalle la identidad local porque aunque somos ya residentes de ese lugar, pues también tenemos que conocer la forma de vida, respetarla y compartirla, porque ujú. pues por eso el turismo es un elemento clave para difundir el patrimonio cultural. Y así se Claro, pueden y qué divulgar interesante. diferentes, ajá. Ujú, ujú. Pero qué Así interesante se, eso que estás diciendo, ¿no? ajá, Que nosotros estamos brindando un espacio para quienes trabajan en el turismo, para el turismo, como empresarios, como trabajadores, y sí es importante que uno mismo se vea como un ente que tiene una identidad, que está entrando a otro lugar que tiene a lo mejor otra identidad, y cómo está ese choque, ¿no? Cómo existe ese respeto de ese lugar hacia mí y de mí hacia ese lugar. Obviamente yo soy quien estoy yendo hacia allá y tengo que respetar la situación, respetarme a mí mismo y hacer que haya un equilibrio. Y más ajá. pese que soy un prestador de servicio. Y sí, también sería una oportunidad, porque como también eres un visitante, pues puedes entender esa forma, Ujú, o esa visión externa del lugar, porque tú también, pues, eres un visitante, ¿no? A lo mejor te conviertes en residente y te quedas ahí a vivir muchos años, pero al final tú también ujú, tienes esa mirada externa y por eso es más ujú, fácil entender qué comunicarle a los visitantes y de qué manera se puede entender, porque a lo mejor, sobre todo si claro. tienes visitantes extranjeros, pues sí puede haber muchas diferencias en la forma de vida, o si vas, por ejemplo, a un país, digamos, asiático, pues es otra forma de vida, otra cultura, tradiciones, normas Ujú, sociales que ujú. tienes que respetar que tal vez en los países occidentales no tengamos. Exactamente. Bueno, y cuando Ajá. existe también esta despersonalización, cuando estás dejando atrás esta identidad cultural, pueden existir también muchas angustias porque pues esta misma angustia ya se vio desgarrada completamente, porque ya estamos ante ya todo lo que le pudimos pisar y permitir que lo pisaran, ya a lo mejor ya no se puede más y hasta nos sentimos ansiosos por esta situación. Ya no sé a dónde identificarme. Hice todo por renegar de mis orígenes, por adaptarme a una cultura que ni siquiera era la mía y ni siquiera ni encajé en la otra, renegué siempre de la misma y empiezan pues estas angustias sociales de la persona por falta de identidad, por falta Ajá. de verse similar a su propio grupo. Sí, y también les puede pasar a los visitantes, y no sé si has escuchado del síndrome de París. Este síndrome es, Ajá, cuando la gente llega a París y tiene muchísimas expectativas del lugar, ese lugar romántico, bonito, la gente, y llegan ahí, pues ven ujú, que la realidad, pues no es exactamente como lo esperaban, y les da este ajá, síndrome de ajá, París, que puede tener ciertas consecuencias físicas incluso, que ujú. puede verse algo así como lo que comentabas, una pérdida de la perspectiva, se desubican, no saben qué están haciendo ahí, cómo es posible que, hayan llegado ahí, que les hayan mentido, ¿no? Con todas esas Ujú. imágenes que llevaban. Claro, pero mira, así como tú dices, ¿no? El turismo es un elemento clave para la difusión del patrimonio cultural, etcétera, pero también se tiene que tener extremo cuidado de cómo se está dando a conocer esta cultura. Si un viajero va a conocer un lugar, la expectativa puede ser que, ok, yo quiero conocerlo como es realmente, no que me lo pinten como que están
fingiendo la tradición o Ajá. el ritual, etcétera, solo porque estoy yo. No, no, no lo quiero ver como es verdaderamente. No todos lo piensan así, claro, hay quienes creen que ya llegué yo, entonces háganlo para que me entretengan. Y no, no es un parque temático. Se Ajá. están yendo como turistas, como viajeros, para conocer la cultura de un lugar. La cultura se respeta. Hay países, hay muchos países que sí le tienen mucho respeto tanto a sus tradiciones como a sus monumentos, y hay ocasiones que llega gente de alguna televisora a hacer una parodia, a hacer un programa que normalmente hay en su país, y pues como ahorita hay un evento muy importante en este otro, pues me llevo a todos mis comediantes y a hacer cosas ridículas, ¿no? Ahí en plenos, afuera del museo o lo que sea, y hay Ajá. quienes se molestan y dicen, sabes que este no es un lugar para hacer ese tipo de escenas, aquí lo respetas e incluso hasta los encarcelan, y ha pasado, Ujú. porque le tienen Sí. respeto a sus lugares. Y obviamente son países que también se ven como lugares progresistas que están saliendo adelante, que tienen cultura, que tienen educación, que no todo el tiempo están vestidos con trajes típicos, son personas modernas que están a la vanguardia, pero que tienen sus tradiciones y esas tradiciones se respetan al mismo tiempo. Esta es una forma educada y correcta de difundir el patrimonio cultural. Sí existen todo nuestro patrimonio, lo puedes ver, lo puedes palpar, lo puedes sentir en el momento que es y en la fecha que es y en los momentos que casualmente te pueden tocar y a veces no, pero así es como lo tienes que vivir, ¿sí? Ujú. No es tu atracción. Tú vienes a verlo, tú vienes a ser parte de esa historia al verlo, al sentirlo, al ser un turista que visita y ve cómo funcionan las cosas, pero tú no puedes hacer que las cosas se modifiquen para tu placer. Ahí como Ajá. hablando en el caso del turista, pero en el caso del servidor, tiene que hacerlo ver así. Y bueno, Ujú. más adelante vamos a hablar de todos los apoyos que existen para que las cosas se den de esta manera, ¿no, Carla? Sí, así es. Y sí es muy importante que empezando en la comunidad local, en los residentes, en las organizaciones locales, que sean conscientes de su propio patrimonio, porque sí es un problema que a Claro. veces si ni tú conoces tu patrimonio, pues cómo lo vas a comunicar, cómo lo vas a proteger. Si no te importa, pues Ajá. entonces claro que el visitante tampoco le va a importar, porque dice, bueno, nadie me dice nada, puedo hacer aquí lo que quiera, puedo ir a rayar la iglesia principal. Si ni aquí lo No. respetan, pues que lo van a Ajá, respetando yo, ¿no? ajá, Claro, sí, claro. exactamente. No, por ejemplo, hay muchas guías de turista y textos que dirigen la mirada de los turistas hacia lo que es distintivo, lo amplifican, las diferencias, hay veces que las diferencias que existen entre lo que les marcan y la realidad que se ve en ese lugar, pues es muy dispareja, ¿no? Ajá, Entonces es importante que también, como habíamos mencionado en el episodio anterior, hay que buscar la manera de decir las cosas como debe de ser. Los respetas de esta manera, van a tener este tipo de eventos y la manera correcta, respetando y haciendo las cosas, es esta y esta. Entonces, ujú. puede ser que no lo veas tan extraordinario ahora porque ahora estamos en tales fechas y esto normalmente se da en nuestras otras, pero vas a poder ver otras bueno, no, atractivos, no atracciones, sí, porque no estamos en un parque de Ajá. diversiones, ¿sí? Sí, ajá. Y puedes conocer y puedes tomarlo como algo que te puede dar mucho acervo cultural, etcétera, ¿no? Sí, y Pero sobre está todo a ahí. largo plazo, creo que es mejor para, la forma de transmitir el patrimonio, si lo haces de una manera auténtica, así como comentas, bueno, en este Ujú, momento no hay festividades, o la festividad es en tal fecha, y comunicarlo adecuadamente al visitante, porque, de esa forma, pues, también el visitante no siente que le estás mintiendo, que a lo mejor si le dices: ujú, "No, sí, aquí siempre se hace esto, pero hoy no". Entonces, ¿quién va a querer sí, regresar a un lugar, donde le mienten o donde, pues, sienten que siempre lo están timando? Al contrario, quiere claro. ir a un lugar donde se siente bienvenido y así mismo, pues, va a respetar las costumbres del lugar, las tradiciones, la forma de vida, Ujú, porque, pues, esa persona va a entender si es una persona respetuosa realmente del patrimonio, va a entender que, pues, así son las cosas, que en ese momento tal vez no haya festividades, no esté digamos, lo típico que esperaba, ¿no? Como el mariachi ujú, tocando en la plaza principal o así.
no, claro. eso es ocasional. Ajá, Así es, y no todo el mundo está vestido como normalmente eh, piensan en la mexicanidad, ¿no? Que la china poblana, que el mariachi, que la tehuana, que etcétera, ¿no? O sea, hay personas que visten así, pero no es todo el tiempo, y tampoco es algo que se tenga que, pues como Disneyficar, ¿no? De que ahora ajá. todos los que trabajan en el hotel se tienen que vestir así o vamos a recibir a tal grupo, entonces, órale, ahora ponte tal traje típico para que les demos mejor experiencia. No, no, espérate, o sea, no es así la cosa. Normalmente en un país que respeta sus tradiciones no hace eso para que la gente se sienta mucho mejor recibida. Eso Ujú, es, eso ya se tiene que estar quitando de la mente de las personas, que si van a ir a, no sé, a Ecuador, a México, a España, etcétera, la gente no va a estar vestida con su traje tradicional, no tiene ajá. por qué hacerlo, no estamos ahí para entretenerlos de esa manera a través de nuestra cultura, la cultura no se vende de esta manera, sí, Sí, la cultura no se vende así, la cultura se vende a través de nuestras artesanías, la cultura se vende a través de un buen espectáculo, un buen concierto de música, ujú, una buena danza, artes de verdad que son para el mundo, que son la forma de expresar la naturaleza que el hombre veía en ese entorno, en ese lugar, a través de los años y gracias a ello y gracias a incluso las mismas herramientas artísticas que tenían en ese momento, lo diseñaron y lo hicieron para el mundo. Y eso es lo que se ajá. rescata. Sí, y hay espacios y Mm, momentos para todo. Claro que sí, ocasionalmente hay estas danzas típicas del lugar, música a lo mejor sí más tradicional, que no es la usual, que siempre se está tocando en todos lados. Y claro, pues ujú, ujú, por supuesto que queremos que los visitantes compartan esas tradiciones, pues de eso se trata el turismo. Pero ujú, como dices, no solo hacerlo por vender, no, y también es algo que queremos compartir con residentes y con visitantes, no solo ujú. es para los visitantes, ¿no? Ajá. Así es. Y Y bueno, mm, cada país tiene una gran diversidad, todos tenemos historia y hay cosas ujú, que pues son totalmente exóticas, diferentes. Por ejemplo, en la misma artesanía, tú puedes ir a China y a Japón, que son excelentes ejemplos de artesanías que han existido por miles de años y que al mismo tiempo pues, se han estado enriqueciendo, cada vez son artes que se han estado mejorando y convirtiéndose ya en arte, ¿no? De artesanía son arte. Ya ajá, uno va a una tienda para comprar artesanías en China o en Japón y ya son obras de arte. A través de los años se ha perfeccionado la técnica increíblemente. Hay países latinoamericanos que tenemos también un antes y después del encuentro de dos mundos, en el que ujú, anteriormente había una forma de expresar el arte, el arte autóctono, y lo vemos en las artesanías, ¿no? Y es muy ujú, interesante porque después de la llegada de los españoles cambia en Latinoamérica mucho la manera de expresar este arte y post-revolución es algo muy interesante, ¿no? Porque cuando todos estos países llegaron a la independencia, existía esta mezcolanza de dos culturas, pero además existían otras culturas que constituían esos países y que los hacía tener una identidad única en ese momento, pero ahora se ve todo conjunto. La mezcolanza, más lo que estaba antes y lo que está ahora. Entonces, es una diversidad muy rica y que vale la pena que la gente lo conozca, la gente de los lugares sepan lo rico y lo interesante que es todo su acervo cultural y de qué manera pueden también hacer que las demás personas lo vean, o sea, que lo presúmanlo, que lo sientan como parte de ustedes mismos y siéntanse dichosos de vivir y de transmitir lo que son sus orígenes ujú. milenarios. Ajá, sí, no tiene nada de malo, al contrario, pues qué orgullo ser parte de tener esta identidad, ser parte de esta comunidad y ver todo lo que pasaron nuestros ancestros para llegar a donde estamos, todo lo que aprendieron, lo que Uh tuvieron que -huh. hacer. Y todo esto, pues, al final es un complemento. Son 2 culturas que se van complementando con los años y al final van adoptando, pues, digamos, una nueva cultura ya más actual, y eso, pues, va a ir cambiando constantemente. Y está bien, hay que Así es. celebrarlo y apreciarlo.
Claro, y también es muy importante que las guías turísticas y toda esta información que muchos leen, que verdaderamente sea cierta, que no Ujú, se dejen engañar porque me apantallaron por un estereotipo, algo que ujú, me alejaba totalmente de la realidad. Sí, hay que entender que ujú, todos los países tienen una historia, tienen un presente y si va uno como viajero a un lugar, vale la pena también investigar cómo está la situación de ese país en ese momento, si puedo viajar o no, a lo mejor si le falto mucho al respeto, si me he visto de cierta manera o de otra, que voy a tener como cuidado, a lo mejor no voy a dejar de ser yo porque yo tengo una identidad, pero si estoy yendo allá, tengo que ver la manera de respetar, no me voy a ir a Medio Oriente. No sé, una mujer que dice, yo no tengo por qué someterme como las mujeres de muchos ujú. países. Entonces yo me voy a vestir con una minifalda y voy como a restregarles en la cara de que, yo soy de otra cultura. No, o sea, eso es una falta de respeto y es importante que también uno como viajero lo entienda. ¿Sí? Sí, Este es un tienes que ejemplo de informarte. tantos, ¿no? Ajá. Uy, sí, porque hay muchísimos y cada país y cada comunidad es diferente. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con investigar a fondo. Si viajas con la orientación de un agente de viajes o a lo mejor tienes un amigo en ese destino, pues que te dé detalles, porque a veces esos detalles uno dice, ay, bueno, pero no importa, debe ser igual en todo el mundo. Y no, hay Ujú, cosas que sí son importantes. Por ejemplo, me acuerdo cuando vivía en China, pues yo me vestía igual ujú, y sí, es normal, pero la verdad sí se veía un poco mal que me vistiera, por ejemplo, con una blusa como la que traigo, ¿no? Sin manga. La gente no le gustaba ujú. mucho y la mayoría de la gente no andaba así, siempre andaban un poco más tapados, ¿no? Con una manga, aunque fuera chiquita. Y es algo Ajá. que dices, bueno, eso que no tiene nada de malo. Pues no, para ellos sí era muy malo, o inclusive las chicas que tenían el cabello, rubio o de algún color, a lo mejor pelirrojo, así, se Ujú. iban cubriendo la cabeza porque era algo muy llamativo y a mucha gente local no le gustaba ver eso, les causaba como un conflicto ver a los extranjeros así. Entonces, Ujú. sí, son cuestiones que Claro. hay que pensar muy bien. Ujú. Y bueno, muchas personas que a lo mejor nos están escuchando en este momento pueden decir, ay, no, pero qué extremo si ni modo que me esté tapando, etcétera. Y bueno, sí, así como a lo mejor algunas personas lo ven como ridículo, pueden ver ridículo otras cosas, ¿no? Otros atrevimientos de otros países que a lo mejor no se ve como tal. Yo no me estoy viendo atrevido contigo, pero bueno, a fin de cuentas, en otro destino es de otra manera y el respeto si es parte de tus valores, entonces hay que hacerlo coherente, siempre. Sí, y hay veces que no tienes la información y llegas ahí y te das cuenta que así no eran las cosas, pero pues en el momento disculparte y entonces actuar como debe ser, ¿no? De la manera Ajá, respetuosa del lugar, porque también, pues sí, no podemos saber todo así con anterioridad siempre, pero pues hay que ujú, procurar, ya estando ahí, ver cuáles son las costumbres y también entender que esto cambia, porque pues van pasando los años y a lo mejor, pues sí, muchos países se van abriendo al turismo y sobre todo a diferentes tipos de turistas, porque pues no todos los turistas son ujú, americanos o chinos o japoneses, recibimos ya de ujú. todo el mundo. Ajá, Así es. Y bueno, a lo largo del tiempo, todos estos textos y escritos para promocionar un lugar, pues han tenido y han vivido a lo largo del tiempo una evolución. Anteriormente, eh, cuando en un lugar se promocionaba el lugar, se hacía muy exótico, ¿no? ajá. Pero a la vez también se hacía como que se denigraba, ¿no? Lo comparaban con su propia cultura y hacían ver que pues, los otros eran como que muy inferiores o más ignorantes o no habían avanzado tanto, etcétera. Y sí, es una realidad. Así estuvieron durante muchos años, sobre todo cuando en posguerra, que hubo mucho más turismo, por lo menos en Latinoamérica, muchos textos en inglés hablaban de esto. Y bueno, con el tiempo, obviamente, pues fue cambiando. A la fecha todavía, no sé si a ti te ha tocado, Carla, si existe todavía como que estos intentos por hacer ver una cultura menos que otra o menos desarrollada que otra en guías turísticas. Ajá, sí, pues en guías turísticas, pero también ya en la realidad, sí, las personas siguen con ese estereotipo del burrito Ujú, y del zarape y de que andas así como casi descalzo por las calles. Y bueno, en algunos lugares, pues sí, la gente anda así, pero
La mayoría de las ciudades, sobre todo las que reciben turistas, pues no, eso no existe. Y eso empezó Ujú, así, con esas primeras guías o textos turísticos, se empezaron a hacer esos estereotipos y la gente aún cree en eso. Cree que, claro. o luego te ven así como si fueras una artesanía típica y te dicen: "Ay, Ajá, mira, sabe hablar inglés", o a veces se hacen como que no te entienden cuando estás hablando inglés, cuando obviamente les estás hablando, te están entendiendo porque te contestan, y te dicen así ujú, como: "Ay, mira, qué bonito", como si fueras, no sé, un perrito hablando o algo así. Entonces, ajá, está ajá, muy mal, o sea, esos sí, estereotipos, pues no, nos cuesta mucho trabajo quitárnoslos porque, pues, esa no es la realidad, ya han pasado muchas cosas. La mayoría de las ujú, personas, pues, ya tienen acceso a educación, a otro tipo de influencias, y ya no somos ese país que pintaban hace, pues, décadas o siglos ya. Ajá, ujú. Claro, siglos, sí. siglos, porque normalmente en muchos países aún se ven como, pues, como era tradicionalmente antes de empezar a usar pantalones de mezclilla, etcétera, ¿no? Ajá. Sí, no, ya, Pues, ya, es otra cosa. bueno, Ajá, también más allá de cumplir con las normas de cuidado del patrimonio, se debe tener un compromiso ético con el entorno cultural en el que se desarrolla, ¿no? Utilizándolo, pero conservándolo y poniéndole un valor, ¿sí? ajá. El Está bien dar encuentro, acceso a esos sitios patrimoniales. Claro que se puede, ujú, tampoco se trata de cerrar las puertas a los visitantes, al contrario, entre más personas lo conozcan, pues más van a apreciar la cultura local y las formas de así vida. es, Ujú. claro, claro. O Sí, sea, es algo positivo, ¿no? El intercambio de la cultura, las ajá. costumbres, las experiencias. Obviamente, si llega un turista, lo que le interesa es participar y estar junto con las personas del lugar, ¿no? Entonces, esto es muy Ujú. interesante. Y a veces no se O dan esos sea, ajá, espacios, siempre hay zonas donde aquí van los turistas, aquí van los locales, pero en ciertos ajá, momentos sí se pueden mezclar y eso está muy bien. Y sobre todo, si ujú, trabajamos en el turismo hay que tratar de abrir nuestras puertas, no cerrarnos solo a visitantes, también abrirlo a la comunidad local, porque también, pues, ellos ujú, van a hablar de la identidad, local y sí, o sea, crear espacios, puede ser claro. simplemente con tener a lo mejor muestras gastronómicas en tu restaurante, en tu hotel, o participar de alguna manera para que se dé esa convivencia entre los visitantes y la población local. Así es, porque hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones hay destinos sometidos a una elevada presión de turistas y el equilibrio positivo se puede romper y empiezan los problemas, ¿no? Hay ciudades en las que la cantidad de turistas supera a la cantidad de lugareños que viven ahí y Ajá, pues, hay desequilibrios que a lo mejor ya me están saliendo las cosas más caras, a lo mejor ya no hay transporte público suficiente, a lo mejor ya hay mucha gente que está saliéndose en paños menores a la calle, ¿qué onda con esto? O sea, ya empieza a haber un desequilibrio ahí y pues es sí, importante que si va a haber una derrama importante económica, entonces sí hay suficientes oportunidades para que otras instancias inviertan en que haya normativas y que haya respeto y que las personas que se están dedicando al turismo también pongan estos límites a las personas para que no alteren el equilibrio de pues, un lugar, un destino. ajá. Y esto se ve mucho, por ejemplo, en países europeos o, por ejemplo, en ciertos casos como en Venecia. Ahora que fue la Ujú, pandemia, pues casi no había gente local, porque la gente local ya no vivía ahí, se tenían que ajá, mudar porque el costo de vida era tan caro y ellos no ganaban lo suficiente ujú, para quedarse ahí. Tuvieron que vender sí, sus casas e irse a un lugar más lejos. Entonces, cuando fue lo de ujú, la pandemia, no había nadie, no había nadie ahí en la ciudad porque pues todas las propiedades, sobre todo las, digamos, de la mejor zona, en el centro, pues eran propiedad de extranjeros. Entonces, toda esa ujú, parte se quedó deshabitada. Y sí, ese es el problema. ujú, Si empezamos, digo, no está mal que haya diferentes personas que decidan tener segundas residencias ahí, pero ¿hasta qué punto? Y hasta qué punto se empiezan a gentrificar las ciudades, a usarlo solo ujú. con finalidades comerciales y dejar a los residentes de lado. Ese es un problema que se causa la pérdida de identidad, porque ¿quién va a estar Sí. ahí para confirmar la identidad, para reforzarla y preservarla? Ujú, Ajá, exactamente. Y esta ciudad se va quedando como un cascarón, porque cuando pase el ujú, boom de la atracción turística, que a fin de cuentas es la modalidad que le están dando ya a muchas ciudades, la ciudad se cae.
Ujú, Si regresa gente o va gente, pues ya se va a quedar como el pueblo fantasma que fue habitado después de que ujú, se le acabó la cultura, de que ya no existían tradiciones, de que ya no había nadie que a través de los siglos compartiera nada. ujú. Y esa es la realidad de Sí, muchas. ajá. Sí, también por eso es tan importante transmitir los valores, la cultura, que sí, antes, sobre todo, pues, lo hacían los abuelos, ¿no? Transmitían estos Ujú, conocimientos ancestrales de las formas claro. de vida, las tradiciones, las costumbres, y, pues, nosotros también tenemos que seguir compartiendo esta forma de cultura. Y está bien, si lo podemos hacer a Ujú, través del turismo, pues, perfecto. Así podemos, qué difundirlo mejor. a una mayor población. Ajá, Ujú, sí, las prácticas sostenibles pueden favorecer a la población del lugar a través de la toma de decisiones, el empleo, la identificación de la gente como con el proyecto turístico, que también participen en eso, ¿no? Que sean parte de, pero no vendiendo su cultura. ¿Sí? Que ajá. somos parte, los respetamos, ok, vengan, aquí los aceptamos, pero con ciertos límites. Entonces, vamos a comentarles qué hay que hacer para que esto pase así y qué estrategias vamos a utilizar. ¿Quisieras empezar tú, Carla? Sí, claro, pues como comentábamos, una estrategia que podemos hacer para difundir esta identidad local, pues es facilitar los espacios para que el visitante conviva con la población local, que pruebe esa gastronomía Ujú, local. Claro, sí, no puede probar todos los platillos, a lo mejor ciertos platillos que son, digamos, más sencillos, a lo mejor no tan condimentados o tan picantes, porque sí, no le vas a dar al visitante algo que sea ujú, en extremo difícil, ¿no? De digerir o así. Y claro, también, claro. esos espacios se pueden dar en las festividades locales, simplemente, pues, comunicar a tus visitantes que va a haber alguna festividad local, cómo funciona la festividad, qué hacer. Entonces sí, sí se puede facilitar Ujú. espacios. Eso, o puede ser también en lugares donde se exhiban artesanías o algún Ajá, artista que quisiera compartir sus obras, museos, etcétera, que sea tanto para locales como para turistas y que se difunda y que, bueno, o sea, obviamente hay ciudades que pues, son tan culturales que no nada más hay uno y se va a abarrotar nada más ese lugar, ¿no? O ajá, sea, van a haber ajá. muchos eventos, es la intención de que esto existe en todos lados en toda la ciudad y que pues toda la gente esté en armonía con la cultura, las artes, la música, el folclore, los conciertos, etcétera. Ujú, Y pueden ser festividades ya tradicionales o pueden ser nuevas festividades, porque también no se trata de percibir que la cultura, pues, es algo que ya está en el pasado, ¿no? Ya pasó, sino se va transformando y a lo mejor hay nuevas es, dinámicas en la ciudad, también compartirlas, porque sí he visto que, por ejemplo, en muchas ciudades hay nuevos festivales, ¿no? De música, de diferentes tipos de instrumentos, o a lo ujú, mejor incluso hasta como eventos de emprendimiento local o así. Hay muchos espacios que se pueden abrir a los visitantes y ¿por qué no? Dejarlos que visiten y que aparte compartan. A lo mejor ese visitante tiene un cierto conocimiento ujú, de un arte, por ejemplo, ¿no? De algún instrumento, es un músico y qué padre sería que se complementara con las personas locales que a lo mejor dicen: "Ay, bueno, es que nadie aprecia lo que hago", ¿no? Pero sí llega este ujú, visitante y aprecia eso que está haciendo y les comenta, bueno, sí, se pueden hacer, diferentes cosas, ¿no? Porque a veces un residente local, digamos, que está empezando, no sabe, cómo hacer las cosas, o con quién dirigirse, qué hacer, y pues esta persona puede ujú. servirle también como un orientador, hacia Claro, claro. otras formas de cultura. Ujú. Ujú, Se colaborar con trata de que sea un proveedores, ujú, intercambio. Ajá, intercambio cultural. ¿Y con quién lo vas intercambio. a hacer? Pues obviamente con quienes están ahí, ¿no? Ujú. También, bueno, como prestador de servicios, colaborar con proveedores locales que contribuyan al empleo local y al bienestar de la comunidad local. Ujú, Normalmente ya hay muchos apoyos para que las personas se den de alta, puedan dar factura y obviamente pues se logren alianzas que hagan una cadena de valor comercial que pues apoyen a todos, porque lo importante cuando llega un visitante es que la derrama económica sea para los locales, para empezar. Son los que se ujú. identifican con ese espacio, con ese lugar, entonces hay que hacer que las cosas pues beneficien al lugar realmente, ¿no? Sí, y a veces como empresarios locales, pues tienes acceso a ciertos beneficios
que puedes compartir con otros proveedores más pequeños. A lo mejor, pues, simplemente una orientación como, mira, puedes ir aquí, aquí te van a orientar más a fondo, o haz esto, habla con tal persona. Pues, ¿por qué no? Simplemente Ujú. es un apoyo, una orientación para que ese proveedor local, pues, pueda brindar sus servicios, y al final el que se beneficia eres tú como prestador de servicios turísticos, porque vas a estar consumiendo, algo que es local y aparte lo vas a Ujú. compartir con tus visitantes. De esa forma, pues, es un círculo beneficioso para toda la comunidad. Así es. Y bueno, también se pueden hacer rutas turísticas históricas que se recorre cronológicamente un lugar para que tanto los lugareños conozcan su mismo espacio, su misma identidad, como para que los visitantes también lo entiendan. Y ahí se reúnen todos, todos disfrutan su propia cultura, su propia arte, su propia historia, que obviamente para el turismo local, lo más importante es que las personas conozcan su historia, su cultura, y en muchas ocasiones lo que se hace es difundir, ok, estos son los héroes de la historia, esto pasó de esta manera, estos son los antihéroes, etcétera, aquí pasó tal evento, entonces eso también es muy interesante. Y Ajá. también, obviamente, a nivel educativo y muchas escuelas, pues les interesa que sus pues, jóvenes sepan y aprendan de todo esto, ¿no? Sí, que los guías estén bien preparados, porque también pasa que en muchos destinos turísticos, pues, la gente no está preparada y luego cuentan historias que no son ciertas, y es un O se las problema, porque no inventan. puedes estar Mm, compartiendo eso. Ajá, exactamente, nada más para pero hacerlo no, más atractivo, pero no hay que claro, no. apegarse a la historia. Sí. Sí, y hay leyendas que son leyendas y punto. Si hay un recorrido nocturno de leyendas, es que son leyendas, Ajá, no es historia. Hay que también ajá, hacer la diferencia entre eso, ¿no? Y tienes, ay, aquí pasó tal cosa y se besaron aquí, no sé qué tal. No, 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 eso es una leyenda, que te quede claro. Sí, ajá, y sí está bien, digo, promociona, sí hace más también atractivo, pero no es ajá. la realidad, ¿no? Está bien compartir esas leyendas como, digamos, una actividad, extra, ¿no? Pero no decir que eso fue real, Ajá. porque eso sí es un problema y le estarías mintiendo al visitante, y el visitante, pues, dice que: "¿Qué pasó aquí? No me están tomando Ujú. en serio", ¿no? Claro. Ajá, Bueno, también otra estrategia es el turismo experiencial, ¿no? Que, por ejemplo, los invitan a que al proceso de hacer no sé, el cobre, por ejemplo. ajá, En- Hay lugares en donde, ok, se hacen tipo, hay orfebrería, hay cierto tipo de escultura, hay cosas hechas a mano que cuando participa el turista, e incluso los lugareños, se hace muy padre, muy interesante y todos están en convivencia. Y hay ajá. museos que lo hacen y resulta bastante atractivo y dinámico y les hace sentirse parte de esa cultura, se enriquecen todos de ahí. Ajá, sí, porque a ¿Qué veces tal? hay actividades donde solo estás presenciando lo que alguien más hace y, pues sí, a lo mejor es interesante, pero una vez que participas, que realmente tienes la experiencia de hacer Ajá, las cosas, no se te va a olvidar eso que hiciste, ¿no? Ay, fui a tal lugar claro. y me dejaron hacer, no sé, mi propio dibujo, ¿no? Y entonces ya lo Ujú. dibujé y lo No, o enseñas. pescar o Ajá, cocinar, o todo el ajá. proceso de cómo se hace el pescado, y además fue a la veracruzana, ¿no? Por ejemplo. Sí. O sea, ese tipo de experiencias que, pues, son únicas y que se quedan verdaderamente, pues, en el alma de las personas. Y dicen: "Yo Ujú. estuve ahí, y yo viví, yo sentí, y yo vi cómo hacían", y además me estaban explicando la historia de por qué utilizaron estos ingredientes, etcétera, y se quedó mucho más en la memoria porque tiene que ver con la identidad del lugar. Ajá, es una manera más didáctica, sin sentir como Ujú, que uno está yendo a la escuela que le expliquen de historias, ujú. sino Sí, al sí. contrario, porque estás activo en eso, entonces es más fácil que lo recuerdes y que lo compartas, que Ajá. también es muy importante que No, compartas y esa y experiencia. si eres lugareño, pues te vas a sentir, pues, mucho mejor, ¿no? Porque, pues, esto es Ajá, mío, es parte de mi cultura y, claro, con todo gusto, si alguien me pregunta por algún atractivo o algo que tenga que hacer, bueno, pues, una actividad de colaboración con las personas locales, haciendo tal comida, tal artesanía, tal actividad en general, ¿no? ajá, y luego el residente local también siente que su cultura es muy importante y es apreciada por otras personas, porque a lo mejor ellos Así hacen es. eso mismo todos los días, ¿no? Todos los días hacen tortillas y para ellos es algo normal, Ujú, pero otras personas van a decir, bueno, es que no me imaginaba que era tanto trabajo
Y parece muy Ujú. sencillo, pero la verdad es que no lo es. Ajá. ¿No? Y se les da esta importancia, ¿no? Por ejemplo, a los artesanos, en muchos lugares no se les da este apoyo gubernamental que necesitan. Y sí es importante porque es parte de la preservación de esta identidad y como ya lo habíamos mencionado al inicio, es algo que hace sentir más segura, hace más cohesión con el grupo, con la sociedad, hay un sentido de pertenencia y de apoyo a su propia nación. Entonces, Ujú, al artesano muchas veces se le regatea, ujú. no se desvaloriza. Eso no lo vas a hacer en un centro comercial con una ropa de marca, ¿verdad? Pero sí Claro, se lo voy a hacer para un ajá. zarape a una persona que le costó trabajo hacerlo porque fue de forma manual, no llegó en una paca con miles de prendas, ahí sí Ujú, puedes regatear, pero ¿por qué le vas a regatear a un artesano? Alguien que ujú, está llevando un conocimiento milenario, a lo mejor telas que llevan hasta 5 o 10 años de elaboración, cosas que ujú, verdaderamente valen eso, o sea, no es cualquier cosa comprar algo hecho por personas que te están vendiendo historia, te están vendiendo una pieza totalmente única, porque así son las artesanías, no son piezas ujú. genéricas, no son litografías, por ejemplo. Ajá. Si uno se puede comparar una artesanía con otra, va a ver que son diferentes. Hay estilos, a lo mejor fue la energía, la fuerza, el momento en que estaba pasando esa persona particularmente, y eso es lo que te están vendiendo. Y eso hay Sí, que hasta en el mismo aprovecharlo, taller, verlo. ajá. En el Sí, mismo sí. taller donde adquieres alguna artesanía, hay 2 artesanos y los 2 tienen su sello distintivo y sabes, este lo hizo tal Ujú. persona porque, él hace tal dibujo que el otro no hace, ¿no? Por ejemplo, o usa tales colores que el otro no usa. Entonces sí, Así pues es. claro, ujú, es No, parte de conocer. y hay países que tienen una gran diversidad y que a donde vayan, en el mismo lugar va a haber muchas artesanías y vale mucho la pena. Hay muchos países que fuera de esos lugares que sí les toman ese valor, esa importancia. También es importante que los lugareños lo hagan y lo vean como algo que vale la pena, porque además son objetos del día a día que se utilizan y que funcionan y que lo podemos utilizar tanto como un juego de vajilla, como una lámpara, como algo que nos va a funcionar del día a día, ¿no? O sea, desde un mandil, un Ajá. mantel, un, un trapo para poner el pan, lo que sea, Y siempre pero te es vas a algo acordar de funcional. ese viaje, ajá, Así de ese es. viaje, de esa Ujú, experiencia, de estas personas que te vendieron esa artesanía. Y sí, realmente no ujú, tiene que ser algo súper complicado que necesites exponerlo ahí, que nunca lo toques, ¿no? Puede ser algo que uses claro. diariamente, una taza, un plato, como dices, Ujú. sí. Ujú. Sí, por eso también hay que invitar a colaboradores locales a que compartan sus tradiciones o costumbres locales. O sea, Ajá, esto puede ser, por hay... ejemplo, dentro de la empresa, como un evento, para integración de los mismos colaboradores, porque a veces hay empresas que son muy Ujú, grandes y los mismos colaboradores, pues, no se conocen todos. Si no trabajas en esa área, a lo mejor no lo conoces, y esto, que alguien que sepa hacer, por ejemplo, alguna artesanía, algún platillo, típico, o ujú. puede ser un motivo para integrar al mismo equipo y para conocer la identidad del lugar. Ajá. Así es, claro, claro. Buscar alianzas o colaboraciones también con organizaciones locales, ¿no? Por ejemplo, es lo que estábamos comentando al inicio que íbamos a hablar ahorita, que sí se necesita el apoyo de gobierno para los mismos artesanos, para los mismos lugares, para que las normativas del lugar proporcione, bueno, haga que las personas se comprometan, tengan este respeto por el patrimonio, por la cultura, por el paisaje en general. Y sí es muy importante que pues, estas organizaciones locales apoyen esta difusión y respeto. ¿Sí? Ajá. Sí, también queremos mencionarles algunos puntos que, están dentro de la Declaración de Kioto, que esta reunión que fue en Kioto en diciembre de 2019. Ahí, se reunieron varias personalidades del turismo para, Ujú, platicar y ver de qué manera enriquecer el turismo a través de, transmitir la cultura y el entendimiento mutuo. ¿Qué es esto? Buscamos que sea, digamos, una conversación, no nada más que sea de un lado, sino que sea, algo que las 2 partes se beneficien. Y, pues, ujú, primero, es muy importante, sensibilizar sobre el valor de la cultura en un destino.
saber cuál es el papel del patrimonio local y también ser creativos para diversificar diferentes productos para difundir ese patrimonio, porque no tiene que ser algo así, digamos, aburrido, al contrario, podemos comunicar el patrimonio de una manera que sea apta, pues, para personas de todas las edades y de todas las Ujú. culturas. No, y Ajá, que esa sensibilización no solo sea hacia el visitante. Los que primero ujú, tienen que sensibilizarse ante o sea, su propia cultura son las personas de ahí, los lugareños. ujú. Si se va a ofrecer algo que sea toda la, con todo el orgullo, con todo el nacionalismo, con todo el conocimiento y con toda la energía y con el entusiasmo que conlleva esto. Ajá. Sí, también, pues, es importante celebrar la diversidad cultural y el diálogo intercultural. Y es esto, hacer Ujú, espacios, facilitar espacios para que las personas puedan intercambiar estas experiencias. Y como claro, comentábamos, puede ser en festivales o diferentes cursos o talleres, que esto sí, pues sería a lo así mejor es. más para residentes, ¿no? Porque el visitante no tiene tanto Claro. tiempo como para andar tomando cursos. Ajá, Ajá. Sí, no, pero esto está excelente que se piense en los lugareños, son los principales, bueno, todos son igual de importantes, ¿no? Pero principalmente quienes son de ahí, porque son los que también se encargan de transmitirlo y quienes se ujú, tienen que sentir orgullosos de lo que tienen, de lo que los identifica y de los que les da este origen que los hace sentir cohesionados a un grupo. ujú. ¿Mm? Sí, y Otro también aspecto sería, ajá, sí, ok, continúa. si ibas a comentar otra cosa en No, punto iba número uno. a continuar Para el con dos. Ok, muy bien. ajá, Que sería otro punto que sería celebrar la diversidad cultural y el diálogo intercultural. Y bueno, ajá. esto sí es también a través de festivales, educación, sensibilización, centros culturales y espirituales. Eh, ¿Cómo ves esto tú, Carla? Celebrar Sí, la creo que diversidad cultural. también en la cuestión espiritual, porque muchos visitantes, por ejemplo, pueden tener otras religiones, pero pueden tener acceso a ciertos centros y claro, en diferentes horarios, a lo mejor no cuando hay prácticas religiosas, sino fuera del horario, porque es muy interesante y hay muchos países que ya inclusive no utilizan sus centros espirituales como centros espirituales, más bien ya son ahora Ujú, museos, ¿no? Como por ejemplo algunas iglesias en Europa, pues ya ellos no lo usan tanto con este sentido espiritual o para la práctica religiosa, pero sí, son edificaciones muy interesantes que muestran el patrimonio y la historia. Y claro, pues, sobre todo ujú. en ciertas regiones, pues, hay muchísima historia, siglos y siglos de historia. Entonces, Claro, claro. abrir estos espacios para que todo el mundo tenga acceso. No, y este diálogo intercultural también es muy importante, ¿no? Que hay muchos grupos y no necesariamente tienen que ser intelectuales para que exista esta aculturización, de que todo el Ujú, mundo hable de sus opiniones, de sus gustos, de sus experiencias, de las diferencias que existen entre una y otra nación. Eso es lo que verdaderamente enriquece, ¿no? Verdaderamente compartir con esta cultura. Hacer que ujú, estos espacios permitan, pues, todo esto que estamos viendo, ¿no? ujú. Esta mezcolanza de identidades. Ajá, sí, muy interesante. Y pues qué padre que el turismo sea esta oportunidad para que se conozcan 2 culturas, o inclusive de la misma cultura, pero pues en muchos países, sobre todo si son países muy grandes, pues hay culturas diferentes y hay ciertos aspectos o rasgos distintivos de cada región. Entonces es importante Ujú, comunicar estas diferencias de manera adecuada. Sin claro. hacerlas, digamos, sin magnificarlas ni hacer estos estereotipos que son a la larga, pues, bastante malos para el destino. Ujú, exactamente. Y bueno, otro punto sería el desarrollo y retención de talento humano, que es crucial para la contribución a la sostenibilidad, al emprendimiento y a la competitividad del turismo cultural. Cabe mencionar que, como toda organización, se tiene una misión y la misión de estos destinos turísticos tiene que ser, obviamente, que las personas estén
sintiéndose identificadas con su cultura, que se comparta de una forma sana, de una forma en que no se deteriore el patrimonio y obviamente con las personas que van a formar parte de esta cultura necesita tener estos mismos valores, esta misma misión. Entonces, yo como empresario voy a tener personas en mi equipo que les interese desarrollar, transmitir esta cultura de una forma eh, Más, pues, digamos, como una capacitación más formal. sí, sí, pero que Ajá. como que lo sientan, que verdaderamente crean en esta identidad y que lo transmiten de esa manera. Así podemos desarrollarlos y hacer que estas personas crezcan dentro de este ambiente y transmitan estos conocimientos a otras personas interesadas en también dar esta, ay, este compartimiento, esta forma de compartir, ¿no? Las cosas. Ajá. Sí, esto Ujú, va a contribuir a que, estos esfuerzos sean sostenibles en el tiempo, que no solo se queden como ujú, una acción, que es esporádica y que solo se hace una vez al año porque hay que hacerlo a fuerza, ¿no? Que sea algo constante y que para ujú, compartir diferentes aspectos, porque como comentábamos, la identidad, pues, se basa en diferentes expresiones, artísticas de la comunidad, no necesariamente ujú, tiene que ser solo historia, también puede ser, un aspecto musical, de gastronomía, o inclusive del ujú. desarrollo, de cómo se ha ido desarrollando el destino turístico, porque también eso es muy importante Así es. saber por qué la gente me pregunta por esto si eso ya no existe, ¿no? Entonces Ujú, sí, ujú, ajá, claro. es importante. Otro punto serían las alianzas entre el sector público y el sector privado, que emplean nuevas tecnologías para aumentar la diversificación y mejorar el atractivo y competitividad de la oferta cultural. Eh, Estas alianzas del sector público y el sector privado, o sea, nuevas tecnologías. Hay tecnologías que permiten llegar más a tiempo a ciertos destinos, conocer más destinos. Hay, por ejemplo, los funiculares que estábamos comentando, ¿verdad? Que Ajá. para conocer así en general cómo está todo el paisaje, el ambiente. Hay lugares en los que, por ejemplo, hay el tren bala que los lleva rapidísimo a diferentes lugares y podemos conocer más destinos, etcétera, Ajá. etcétera. Y sí, está bien incorporar nuevas tecnologías que no sean agresivas, digamos, con el entorno local, pero Así sí, es. es una forma también de proteger el patrimonio. A lo mejor no vas a poner ese tren ahí en pleno centro de la ciudad, pero lo vas a poner No, en un no, lugar que sea de fácil acceso para los visitantes claro. y también para, la población local. Entonces sí, está bien que haya Ujú, nuevas tecnologías, nuevas formas de artísticas, está bien, pero ujú, digamos que es importante que el gobierno sí apoye, a que la oferta turística sea más competitiva, que esté al nivel de otros ujú. destinos similares y, ¿por qué no hacer algo diferente? Pues claro, aprovechar toda la tecnología que haya en la región, porque Sí, también es la parte del patrimonio. difusión, Ajá, exactamente, difusión en televisión, etcétera, como son realmente las cosas, ¿no? Luego vemos una ajá. película que su intención era dar una imagen totalmente distinta de la realidad de una cultura y no, o Ajá. sea, pues, se supone que y bueno, también hay quienes se encargan de desmitificar todo esto. Hay incluso escritores que se atreven es que yo visité tal país y yo descubrí tales cosas y hay personas que se molestan y dicen, a ver, yo soy parte de la identidad y la cultura de este país y tienes una perspectiva totalmente distorsionada de la realidad, ¿no? O sea, también hay que ver que los medios tecnológicos o cualquier otro medio puede estar también distorsionando la realidad y también es responsabilidad de quienes están identificándose con esa cultura la defiendan de malas Ajá. interpretaciones. Sí, y era como comentábamos en el episodio pasado, hay que buscar, información sobre el destino, pero diferentes fuentes para, saber si realmente el destino que visitamos es así como pensamos, o a lo mejor no es tanto. Hay que ver la realidad, porque sí, si nos Ujú, quedamos con las películas y las series, y los libros, pues, van a sí, ser simplemente interpretaciones que da ese autor, sobre el destino, y está ujú. bien, claro, pues, se vale, a lo mejor esa persona le fue muy bien en su viaje, eso vivió, pero no quiere decir que sea la realidad completa. No, hay quienes son más responsables y, por ejemplo, quienes tienen blogs, quienes tienen canales en diferentes plataformas,
que hablan, pero obviamente también hacen una buena investigación y hacen que las cosas pues, sean más reales, hablan con los lugareños, etcétera, ¿no? Tiene un poco que ver con el siguiente punto, que es la colaboración entre destinos turísticos también, ¿no? Instituciones académicas, el sector privado para mejorar la educación, etcétera, ¿no? Todos estos preocupados porque la información sea correcta, se distribuya a los lugareños, a las escuelas, o que las más universidades también participen y apoyen a la cuestión histórica. ¿Sabes qué? Esto no fue así, esto no pasó de esta forma, mejor hay que decir las cosas como realmente sucedieron, que sean atractivas. Y bueno, entre todos se hace una colaboración también para participar en esto que estábamos mencionando antes, ¿no? Ajá, sí, por ejemplo, esto es muy interesante de las colaboraciones entre destinos turísticos. Eso sí me tocó verlo en un destino en el que trabajaba. Vinieron Ujú, personas de otro destino muy diferente a ver cómo se ujú, estaba promoviendo. Había algunas similitudes entre los destinos, pero en realidad sí eran muy diferentes y trataron de ver qué características usaba la oficina de turismo local para ujú, ujú. ver qué podían hacer ellos en su destino. Y claro, ahí no había ninguna competencia. Creo que esto es algo que sí debemos tener más apertura en cuanto a compartir ciertos conocimientos, estrategias, porque tampoco quiere decir que nos van a copiar, sino sobre todo si es un destino muy lejano, pues cómo te va a copiar, no puede ser tu competencia, pero también entre las mismas Ajá, empresas, porque pues tú tienes tu interpretación de esa estrategia, ya a lo mejor sí, puede ser la misma estrategia, pero llevada a cabo de una forma diferente. ¿Y por qué no colaborar y decir, bueno, a mí me funcionó esto, inténtalo, inténtalo a tu modo y pues, ¿por qué no? Está bien, hay que colaborar. claro, claro. Ajá. Sí, ¿no? Y hay industrias muy creativas que, bueno, al mismo tiempo se crean nuevos empleos, se están formando a profesionales con conocimiento del entorno cultural y se están haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno, Ajá. ya como conclusión, pues hemos hablado mucho de la identidad cultural, lo importante que es para una persona, para toda una comunidad, conocer cómo a través de los años es importante conocer muchos aspectos que forman esta cultura, ¿no? Tradiciones, culturas, bailes, artesanías, arte, todo lo que tiene que ver, toda esta amplia gama de atractivos viene siendo parte de tu cultura y es algo con lo que Ujú. te debes sentir orgulloso. Orgulloso. Sí, y esto es una característica importante que sí todos debemos conocer a fondo el destino donde estamos laborando. Es algo imprescindible. Realmente tenemos que conocer bien la identidad cultural del lugar y saber cómo Ujú, compartirla y cómo colaborar con otras instituciones ujú. para difundir ese patrimonio que tenemos, porque es muy importante y tenemos que estar Así es. conscientes de eso. Ujú, Hacerlo de buena forma, mantenerla, que no se pierda y actuar con toda la intención de que el destino siga manteniendo esta cultura sin que se convierta en un parque temático. Siempre tiene que ser algo auténtico, algo natural, que no se pierda, que una cultura no se vende como una atracción turística. Una, es algo exótico que otras personas van a ver, van a apreciar y nosotros lo vamos a dar tal como lo vivimos, tal como lo sentimos y pues entonces hay que pues, presumirlo de la mejor manera, ¿no? sí, Ujú. apreciar nuestras diferencias y comunicar adecuadamente. Ajá. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por escuchar este episodio de Mente Turística. Si te agradó este episodio, ayúdanos a compartirlo y calificarlo en la plataforma de tu preferencia para que más personas puedan encontrarnos. Te esperamos la próxima semana.